Hola, ¿qué tal? Pues iniciando lo que es una introducción acerca de lo que es la parte de la logística, es importante detallar todos los puntos relevantes acerca de lo que es la logística en todos sus sentidos. Modificar la parte coloquial que puede ser el concepto como tal, pero bueno, vamos a iniciar esta parte. La logística como concepto es prácticamente los referentes del análisis o en este caso de la gestión de lo que son los procesos, coordinación de los transportes, acerca de un conjunto de esos medios para poder llevar a cabo un fin determinado en un proceso complicado, que en este caso puede ser la interacción no solamente entre particulares, porque la logística solamente puede manejarse de un punto a otro en ese sentido. Pero por otro lado, bueno, se empieza a complicar o se empieza a, a dar diferentes tipos de complejidades acerca de cuando son dos puntos en cuestión internacional o en cuestiones de lugares donde sea de difícil acceso. Por eso es importante desde nosotros empezar a entender esta parte introductoria acerca de lo que es la parte de la logística, como entender exactamente desde un punto A hasta el punto B, desde toda la complejidad acerca de transporte, en cuestiones de procesos financieros, procesos operativos, donde realmente los productos se manejan de una manera pues diferente. Puede ser en este caso de alta calidad o fragilidad que pueda llegar a tener el producto, o perecederos en el caso de insumos, como los commodities, que en este caso son las materias primas, y otro tipo de situaciones que pueden ser de peligro, como pueden ser algún tipo de combustible o algún tipo de cuestiones delicadas, como pueden ser productos o insumos de medicamentos, por ejemplo. Y pues bueno, aquí es donde entra exactamente la parte reflexiva acerca de cómo podemos introducir la parte del concepto de logística, no solamente en la estructura real de un punto A a un punto B, sino que todo lo que conlleva llevar un producto de un lugar A a un lugar B. Entonces, ¿cuál es la importancia entonces en ese sentido? Nosotros somos los principales operadores cuando estamos hablando del concepto de logística. No solamente tenemos que llevar la mercancía de un lugar A un lugar B, sino que también tenemos que manejar el almacenamiento y también la parte de la distribución. En ese contexto, pues bueno, ahí es donde se complican las situaciones, porque podemos manejar en este sentido las diferentes empresas que manejan cuestiones de transporte nada más, que van de la empresa A a la empresa B y que manejan exactamente las diferentes características independientemente del tipo de producto que tratamos de transportar. Pero en el caso que manejemos todo lo que es la logística en su grado complejo, que es exactamente todo el contexto, se maneja no solamente la transportación, sino el almacenamiento y también la distribución. Entonces, diferentes tipos de empresas entran en ese contexto donde nosotros como estudiosos de la logística podemos entender o podemos expresar que, pues bueno, todo ese proceso y la gestión de esos procesos tenemos que identificarlos en diferentes clasificaciones. Entonces, pero eso es importantísimo detectar e implementar exactamente los procesos, pero lo veremos más adelante. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos, ¿no?, de la logística para poder entender exactamente la complejidad acerca de lo que es la distribución exactamente de esos productos? Bueno, pues hay diferentes tipos de enlaces y teóricos que manejan exactamente la cadena de valor o la cadena de suministro, donde nosotros tenemos que ver el abastecimiento, producción, distribución, comercialización y servicio postventa. Eso en la cuestión de la cadena de valor. Porque, pues bueno, tenemos que empezar a ver en cada uno de esos pasos de ese proceso las diferentes características y elementos que nosotros tenemos que eh, fomentar en este caso o empezar a innovar en estos diferentes puntos del proceso. Pero pues los elementos que tenemos que considerar solamente como reflexión en empezando a estudiar lo que es la parte de la logística, se deben considerar la estandarización, la fiabilidad, la interoperabilidad, la legalidad, la mantenibilidad, privacidad, seguridad y usabilidad. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Exactamente qué es la estandarización de los procesos, donde entre veamos más corto el proceso, que es parte de la estandarización de tiempos y movimientos, tenemos que empezar a entender que tenemos que reducir exactamente los tiempos y los movimientos de cada uno de nuestros procesos o de los pasos de nuestros procesos para poder entender
que eso simplifica y aparte reduce la parte de los costos. En la parte de la fiabilidad, que exactamente que sea fiable o que sea viable en ese contexto. ¿Por qué razón? Porque hay insumos que a lo mejor no tenemos la infraestructura o no tenemos la capacidad de poder operar exactamente la logística de un punto A a un punto B. Entonces tenemos que ver exactamente hacia el interior en la cuestión de los costos, en la cuestión del personal y la parte de la infraestructura para poder ver si es fiable o no exactamente operar este tipo de suministro, y por eso es importante ver este tipo de elemento en la logística. La interoperabilidad entra en ese contexto que también tenemos a las personas idóneas para el puesto idóneo para poder operar exactamente la gestión de este suministro para que podamos tener exactamente nuestras operaciones bien identificadas dentro de lo que es esta estructura de la logística que intentamos resolver. En la cuestión de la legalidad también, porque bueno, pues al final del día hay diferentes tipos de permisos de traslado o en este caso de utilizar ciertos productos que pueden ser en este caso delicados en la cuestión de peligro o en este caso de alta situación, digamos, de robo o otro tipo de productos que pueden ser exactamente complejos para la cuestión legal. Hay que estar muy atentos en ese contexto. También en la cuestión de la distribución puede ser en esta de la mantenibilidad, que en este caso se manejan para cuestiones de insumos perecederos, que en este caso si tenemos la capacidad de distribuir, en este caso, diferentes tipos de insumos que a lo mejor necesitan una refrigeración o una temperatura idónea, como pueden ser los productos de farmacéuticos o pueden ser de insumos eh, pues de alimentos, por así decirlo, para que nosotros tenemos la capacidad de infraestructura o la capacidad de operarlos en tiempo idóneo para poder trasladarlos de un punto A a un punto B. En la cuestión de privacidad también, porque hay momentos o hay productos donde también hay productos tecnológicos o de patente, digamos, de alta privacidad, por así decirlo, para que nosotros podamos entender de que, bueno, pues tenemos que tener esa seguridad ante el cliente, que nosotros no vamos a divulgar ni siquiera poder sacar a la luz exactamente ese tipo de tecnología o ese tipo de patentes que, pues bueno, están confiando en nosotros para poder identificar y poder trasladar exactamente ese tipo de productos sin necesidad de que pues, se extienda o que en este caso se divulgue al público en general. Otro punto importante que es la parte de seguridad, donde nosotros tenemos que entender que, pues bueno, hay productos que son de alto consumo y que, bueno, al traslado de un punto A a un punto B, pues puede haber pues ciertas situaciones pues de robo o en este caso de altercados donde pues puede no llegar a tiempo o no puede llegar los materiales y que pues tiene que tener una cierta seguridad de que esos productos lleguen de ese punto A o ese punto B. Y por lo último, que es la parte de usabilidad, que en este caso, pues bueno, todo lo que se hace en el proceso y gestión de la logística entra en ese contexto, que podemos generar con todos estos elementos la parte de cadena de suministro completa, que en este caso es abastecimiento, producción, distribución y comercialización, y que nosotros somos parte de ese eslabón o la cadena completa para poder manejar exactamente ese contexto completo acerca de lo que es la logística del el intercambio de un producto a otro, de un lugar A a un lugar B. Pues sobre esa dinámica es importante que esos elementos, pues bueno, los tengamos bien presentes. En este sentido, pues nosotros podemos ver las diferentes funciones de la logística sobre 4 o 5 puntos que vamos a interpretar en este momento, que es el procesamiento de los pedidos, que en este caso pues es algo muy sencillo, donde nosotros tenemos exactamente una orden, donde vamos a entrar en la cuestión de la interpretación y todos los lineamientos que se van a dar en la cuestión de que puede ser por un trato contractual, que en este caso es a través de un contrato, o exactamente estamos desarrollando esa relación solamente como una orden, ¿no? En este sentido, pues bueno, el procesamiento de los pedidos tiene que venir con todas las características y elementos en cuestiones de presupuestales, en cuestiones operacionales, cuestiones de seguridad, legalidad y todos los elementos que vimos ahorita en lo que es la parte de cadena de suministro. Ya con estos puntos bien identificados y tratados y resueltos, firmados, por cierto, en ese sentido, para que no haya una cambio, digamos, de condiciones para que se puedan dar exactamente las funciones de la logística en el procesamiento de los pedidos.
En el segundo punto, que es el manejo de esos materiales, que exactamente dependerá el producto que sea, si es delicado o no es delicado, tecnológico, que si es, bueno, diferentes tipos de productos que pueden tener diferentes características de movilidad, entramos en ese manejo, ¿no? Que en este caso son manejo de materiales y somos capaces de resolver esta parte. En la cuestión del embalaje es una parte importante donde, pues bueno, si nosotros tenemos que empaquetar, en este caso, o en este caso la protección de los productos, va por nuestra cuenta, o en este caso si ya el cliente ya trae embalaje, ya trae el embalaje de sus productos. Eso es muy importante porque manejamos la protección y conservación de esos productos y que se tiene que ver desde el inicio para que obviamente vaya dentro de los costos y obviamente también para la seguridad del producto al fin del día. En la cuestión de la transportación de la mercancía, pues bueno, ya dependerá exactamente cuál es el punto A al punto B y que si se puede hacer solamente en un solo transporte, pueden ser varios transportes. En ese contexto, pues bueno, se pueden ver diferentes tipos de transportación y si somos capaces, arrendar diferentes tipos de transportes para poder llegar al punto B. En ese contexto, pues bueno, existen pues camiones, trenes, barcos, aviones. En muchos sentidos, pues bueno, ya dependerá el producto y los costos que ellos están dispuestos a tener para poder transportar del punto A al punto B. En el antepenúltimo punto es en la parte del almacenamiento, donde nosotros hay necesidad de que nosotros lo traslademos a nuestras propias instalaciones para poder hacer el embalaje o simplemente como un paso más de nuestro proyecto en ese sentido, como la gestión pues de la cadena de suministro. Si no es necesario, podemos ir desde el punto A, que en este caso puede ser la bodega o la empresa, contrata hasta, digamos, el cliente final. Y sobre esa dinámica tenemos también el control de stock, que en este caso, pues bueno, solamente si entramos en ese contexto del almacenamiento. Si no estamos en ese contexto de almacenamiento, pues bueno, el control de stock pasaría desapercibido y no lo tendríamos en ese contexto, sino hasta que nosotros lo tuviéramos dentro de lo que es nuestras instalaciones. Y por último, el servicio al cliente, que en este caso sería manejar exactamente la información adecuada en el momento adecuado en todo lo que es la parte de la gestión de la función de la logística que nosotros estamos implementando. En ese contexto, pues nosotros tendríamos ya conforme a todo lo que son las situaciones, pues contextuales en ese sentido, ¿no? Donde nosotros podemos tener la cadena de suministro completa, pero pues bueno, la parte de las contingencias y errores que se van manejando se puede pues interpretar de otra manera, pero esa es la parte de las funciones de la cadena de suministro y que entra desde un punto A a un punto B sin necesidad de pues digamos, de manejar que el cliente esté monitoreando, sino que para eso nosotros estamos involucrándonos. Y por otro punto, bueno, la evolución de esta parte de la logística pues, ha tenido grandes pasos desde hace más de 100 años. En este caso, pues bueno, antes desde el inicio, pues bueno, todos los mercaderes, pues bueno, había diferentes tipos de pues lugares comerciantes, o sea, o mercantes, donde pues bueno, se manejaban históricamente, pues, regularmente eran puertos o regularmente eran ciudades muy grandes donde iba mucha gente de diferentes lados del mundo y donde pues realmente llevaban productos y servicios que realmente pues no se tenían coloquialmente dentro de esas ciudades y ahí es donde empieza exactamente lo que es la parte de la transportación y lo que es la parte de la distribución de diferentes insumos y servicios, donde pues bueno se empieza a gestar. Donde dio la verdadera evolución sin irnos tan al pasado de la historia, pues bueno, en las guerras, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde pues prácticamente el sentido bélico empezó a estructurarse acerca de lo que es la logística de los diferentes insumos no solamente de armas, sino también de personas, también de insumos que necesitan esas personas y entonces empieza a ver que son diferentes tipos de elementos que se tienen que gestar o se tienen que tomar en cuenta, como la parte de las rutas, la transportación, tipo de transportación, los tiempos, la parte de costos y todo ese tipo de situaciones donde entran diferentes cuestiones no solamente estructurales, sino la parte económica entra en un factor significativo donde entre llevar un punto A a un punto B, o sea, un producto A, no, un producto del punto A al punto B es importante. Y hasta nuestros días, ¿no? Que bueno, esta parte de la logística también se lo lleva exactamente a la media tecnológica o en este caso a las cuestiones tecnológicas,
donde entre más rápido uno llegue, con menores costos, pues bueno, tiene una gran ventaja competitiva en todos los sentidos y se gestan bastantes negocios bastante interesantes. Y por un ejemplo, pues bueno, hay un empresario que es el señor Musk, que maneja lo que es SpaceX, que exactamente es una parte logística a través de insumos que maneja de la Tierra hasta el espacio exterior, donde pues bueno, él redujo los costos, el tiempo y también redujo varias cosas, que es una cuestión logística y que redujo de esa manera y que ahorita es una persona que es multimillonaria en el sentido de que pues por reducir costos a una necesidad que se tiene a nivel mundial y pues bueno, pues obviamente son una ventaja competitiva que es muy difícil de atacar con los diferentes competidores. Entonces, por eso es importante que dentro de la evolución de la logística, pues se entienda desde dónde empieza y cómo es posible que este tipo de entendimiento de la introducción hacia la logística entremos hacia lo que es la reducción de costos como uno de los puntos principales de la logística. Sin más, pues bueno, esa es la parte fundamental acerca de lo que es estos elementos, estas características y esta introducción, porque de aquí, pues bueno, vamos a partir acerca de una serie de videos donde nosotros vamos a ver los diferentes puntos y elementos para poder entender mejor lo que es este rubro de la logística. Sin más, nos vemos.